los limpie y los lave, son más que vencedores en mi nombre. Ninguna plaga tocará mi morada. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Hoy el Señor nos va a hablar. Amén, a eso venimos. El tema de hoy es Jesús, el consuelo perfecto. Yo bendigo a cada hermano que trae ahí su cuadernito, trae su lapicero, y entonces por eso le doy los nombres de los temas, porque más que todo el día jueves son más que todo estudios bíblicos, ¿verdad? Que estamos teniendo. Entonces el tema de hoy es Jesús, el consuelo perfecto. Amén. Y vamos a leer en Isaías 66, versículo 13. Amén. Ya lo tenemos, Isaías 66, 13. Para quienes anotan ahí las citas. Usted me dice amén cuando ya lo tenga, hermano. Dice la palabra del Señor: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Qué cita más poderosa y hermosa de parte del Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque estamos en su casa de adoración. Amén. Vamos a darle gracias a Él porque sabemos que aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Vamos a darle gracias a Dios porque tiene a un hermano, a una hermana aquí. No estamos solos, amén. Estamos buscando al Señor esta noche y le vamos a dar gracias a Dios por lo que su palabra va a provocar en nuestra vida, amén. Por lo que su palabra va a provocar en mi vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre, te damos gracias con todo nuestro corazón, mi Dios amado, porque sabemos, mi Rey, que tú estás en medio de nosotros, Señor de gloria. Sabemos, Señor, que somos privilegiados esta noche, Señor de gloria, al acudir, Señor, a tu llamado, a tu casa, para estar en comunión con nuestros hermanos, Señor, para estar alrededor de tu altar, mi Dios. Sé muy bien, Señor, que lo que nos vas a hablar, Señor, viene de tu corazón para nuestra vida, Señor, y nos va a fortalecer y nos va a llenar de ti, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, vamos a aprender, Señor, más de ti, mi Dios amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjese que al iniciar a leer esta cita hay una expresión muy especial. Dice, como aquel a quien consuela su madre. Diga, como aquel a quien consuela su madre. Yo creo que la mayoría, aunque siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría en algún momento de nuestra vida recibimos el consuelo de nuestra mamá. Entiendo que tal vez algunos por alguna razón no se criaron cerca de su mamá, pero los que sí tuvimos mamá cerca, creo yo que todos en algún momento tuvimos una experiencia de consuelo de parte de mamá. Fíjese que hasta el día de hoy usted puede notar algo. Cuando alguien, un niño corre, se cae, puede hacer que el rasponcito sea chiquito, pero si la mamá corre, lo recoge en sus brazos, lo arrulla y le da un besito, por más grito que dé el niño se calma, ¿sí o no? A mí nunca se me va a olvidar la ocasión en que Stephanie Michelle, mi niña mayor, empezó a correr alrededor de la casa pegando unos gritos, hermanos, que yo me desconcerté. Y lo más terrible fue que esa muchachita gritaba y corría. Y cuando yo ya le iba a hacer, me iba a acercar a ella, corría más fuerte.
y me dejaba atrás. Y yo, ¿qué tenés? ¿Qué te pasó? Pero eran unos gritos de aquellos que uno de mamá se atormenta. Y yo dije, como cuando venimos a vivir en esta área, le cuento que aquí era una jungla donde está ahora la iglesia. Ahí era un potrero, pero estaba mucho más lleno de ganado y habían muchas serpientes. Y yo dije, de plano, que a la muchachita una serpiente la mordió, ¿verdad? Y entonces entre más rápida la agarre, dije yo, y me la llevo al hospital, más rápido salimos del asunto. Pero la cuestión fue que cuando yo logro agarrar a Michelle, viene y me dice, tengo un hoyo. Y entonces yo, el hoyo, dije yo, pero si no miro la sangre y el hoyo, ay, en el pie tengo un hoyo, decía Michelle, muy chiquita ella. Entonces yo me tiré y no, como que no encajaba el asunto del grito, de la carrera, del hoyo, si yo no miraba ni sangre. Entonces, y le digo yo, nena, ¿dónde? Calmate, sentate, mamá, ¿dónde? Y me dice, aquí, mami, una hormiga me picó. Nunca se me va a olvidar, porque yo, y seguía llorando así con aquel sentimiento, aquellas hormigas rojitas que pican duro, pero no dejan hoyo. Usted y yo sabemos que no dejan hoyo. Pero la muchachita se calmó hasta que le agarré su patita harta de tierra, porque andaba jugando, y se la besé. Entonces ella sintió que ahí había llegado la medicina, ¿verdad que sí? De igual manera, cuando yo leí esa expresión del consuelo de una madre, mi mente también se iba cuando estaba mi mamá. Cuando estaba mi mami, ese consuelo para mí era, olvídese, un ungüento especial. Me acuerdo que en varias ocasiones yo llegué con mis asuntos, y a veces eran asuntos muy serios, y donde ella me miraba sufrir, mi mamá, cuando oraba por mí, era un clamor, hermano, que yo creo que hasta los ángeles se despozolaban en el cielo, porque mi mamita le hablaba al Señor con tal vehemencia, y le decía, me acuerdo que le decía, Padre, tú sabes el dolor que siento, porque tú también tuviste solo un hijo, le decía la viejita, queriéndolo chantajear a Dios, ¿verdad? Yo también, le decía, solo una me diste y la amo, pero con aquel dolor. Y le decía, por tu sangre, ella le sacaba toda la Biblia y le decía, ten misericordia, no aguanto mi alma. Pero mi mami de veras estaba en serio y se quedaba ahogada y le decía, por favor, Señor, suple a la necesidad de mi hija. Mire, hermano, la palabra no se equivoca. En cuanto mi mamá terminaba de orar, yo sentía el consuelo de Dios. Ese clamor hacía que el Padre bajara del trono para con mi vida. Y mire, hermano, por eso qué rica es la palabra de Dios. Y yo sé que esta no es una cita muy común para la mayoría. Muy pocas veces nos paramos en estas citas bíblicas, pero son hermosas, son poderosas. Y aquí dice, como aquel a quien consuela su madre. Mire qué manera de hablarnos el Señor esta noche. Mire qué ternura con la cual Dios nos habla. El evangelio del Señor es tan sencillo, pero tan cargado de amor, de misericordia, de compasión y de poder, que un niño puede conocer y entender lo que Dios le está diciendo. Y Él hoy nos está hablando de una manera que nosotros podamos comprender qué es lo que Él nos quiere decir esta noche. Entonces, hace un tiempo atrás que yo empecé los estudios, yo le decía a la iglesia que la comunión es la madre de la fe. Diga, la comunión es la madre de la fe. Hermanos amados, la comunión con Dios es la madre de la fe. Nadie puede confiar en un Dios que no conoce. Amén. Nadie puede confiar en un Dios que no conoce, hermano amado. Puede decir que confía, pero no es cierto, porque en Dios confiamos cuando tomamos tiempo para conocerle a Él. Y quiero decirle que nuestra fe no puede fortalecerse en otro lugar más que a los pies del Señor Jesucristo. Más que a los pies del Señor Jesucristo. Nosotros podemos llegar a confiar en Dios cuando tomamos tiempo para conocerle a Él. Y por eso es que esta noche el Señor viene y nos habla
y se quiere dar a conocer, porque cuando conocemos a Dios, conocemos su carácter. Cuando usted conoce a una persona, conoce su carácter. Hay personas que dicen, ay, pero es que él como me cae de mal. Nunca le ha tratado, pero dice que le cae mal. Y entre las mujeres muchas veces se da eso. Ay, esa, como me cae de mal cuando la miro, ¿verdad? Y hay veces lamentablemente aún en la misma iglesia, ¿verdad? Ay, esa hermana tan mal cayente que es. Pero si no se ha tomado tiempo de conocer a la persona, usted no puede decir eso. Porque suele suceder que cuando tratan muchas veces a la persona dicen, estaba equivocada, porque en realidad es un dulce, es amorosa, es servicial, pero pues así tiene la cara la pobre. ¿Qué vamos a hacer, hermanas amadas? Amén. Así es ella, dijo, ¿verdad? Hay personas que a veces son serias, pero solo es su semblante, pero su corazón es diferente. De igual manera, nosotros para confiar en Dios tenemos que conocerle a Él de cerca para conocer su carácter. Y algo que nosotros encontramos en ese carácter divino es que Él es Dios de consolación. Él es Padre de consolación. ¿Quién de nosotros, sobre todo en este tiempo, que es un tiempo tan conflictivo, tan lleno de tanto problema, hermano amado, de tanta dificultad, no necesitamos consuelo? Creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos consuelo, y llega un momento en el cual no vamos a encontrar esa llenura de consuelo si no es a los pies de Cristo, si no es a los pies de Dios, hermano amado. Fíjese que 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Quiénes lo quieren leer en voz alta? Amén. Declaremos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea que Él no nos medio consuela. Hermano, qué tremendo es y qué duro es. Al menos para mí es un tanto difícil. No porque no lo sienta, sino que no sé cómo expresarme muchas veces ante el dolor de la pérdida de algún familiar en alguna persona que uno conoce. Llegar a un velorio, llegar donde alguien ha muerto, llegar con esa familia que es cercana a la persona que se ha ido y decirle cuánto lo siento. Nosotros lo podemos decir de corazón, porque de veras lo sentimos. Yo me entero hoy de la muerte de alguien de aquí del pueblo, que yo le decía a mi hija, mamita, es una gran pérdida. Para mí es una gran pérdida, le digo yo, porque esta personita muy especial, pero especial en esencia, en su manera de ser, ¿verdad? Entonces, y más duro todavía, porque en esta familia ni siquiera ha llegado a un mes el luto de otro familiar, y ahora muere otro familiar. Entonces es bien difícil llegar con una persona y decirle cuánto lo siento. Y quienes hemos pasado por momentos duros y difíciles, con pérdidas o con situaciones tan fuertes, nos encontramos muchas veces, hermanos, que llegan personas de veras que uno siente ese amor que tienen por uno y lo tratan de consolar, y en realidad uno siente rico, ¿verdad? Porque hay veces cuando uno se topa en ese momento de dolor con alguien que uno ama, uno hasta se desposola más en llanto, siente como más confianza que si le moquea el pelo, el hombro, qué sé yo, no importa, porque uno siente que esa persona de corazón está extendiendo sus brazos a nosotros. Pero hermano amado, al final, el único que es Padre de consolación completa es nuestro amado Dios, amén, todopoderoso. Entonces, qué maravilloso, hermanos, el poder leer nosotros esta cita. Ahora, el consuelo solo lo encontramos en Dios. Fíjese que cuando yo digo el consuelo solo lo encontramos en Dios, dígalo usted con convicción, el consuelo solo lo encontramos en Dios, amén. Fíjese que es una verdad que
casi todo cristiano la entendemos, la sabemos, pero muy poco lo experimentamos. Amén. En el momento de la prueba, en el momento de la angustia, ay, muchas veces no hallamos ni cómo reaccionar cuando nos viene algo inesperado a la vida. Amén. No se bloquee, Dios tiene la salida. Amén. Mire las señales que el Espíritu Santo le está dando. Hay salida en Cristo Jesús. No permita que la confusión del momento, la angustia del momento, le robe la bendición que Dios tiene para su vida por delante. No lo permita, porque su Padre es Padre de misericordia y de toda consolación. Dele una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Ahora, esta cita no se queda solamente ahí. Dice, como aquel que consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿A quién va a consolar Dios? ¿A quién va a consolar Dios? No, dígalo con convicción. Amén. ¿A quién va a consolar Dios? A mí. Amén. En el momento de mayor angustia, donde pensamos que ya no hay salida, donde creemos que todo se topa, Dios es su consuelo. Amén. Y yo sé, hermano, que lo que estoy predicando para muchos es muy palpable, porque puedo sentir en mi espíritu que aquí hay gente que de veras ya topó. Y lo que está viviendo, lo está viviendo en fe en Cristo Jesús. Amén, ¿sí o no? Amén. Ya topamos. Hay un momento en que uno topa, pero sigue adelante, porque Él es Padre de toda consolación. Entonces Él dice, así te voy a consolar yo. El consuelo del Padre. Vamos a hablar un poquito del consuelo del Padre, porque lo maravilloso de lo que hoy estamos hablando es que el humano nos puede consolar momentáneamente. El humano nos puede consolar un área de nuestro ser, pero nuestro Padre nos consuela en alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros permitimos que Él nos toma completos en sus brazos, y puede estar sucediendo lo que pueda estar sucediendo, nosotros sentimos paz. ¿Sí o no? ¿Verdad? Nosotros sentimos paz. Escuche, Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Quiere leerlo conmigo? Esta ya no está tan dulce, hermano, pero es dulce, fíjese, hermano. Oiga lo que dice. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Qué tremenda esa cita. Es que las medidas correctivas de Dios son cargadas de amor y misericordia. Amén. Siempre va a ser así. Para que lo entendamos, vamos a leer esta cita en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 14 al 18. Dice así en Nueva Traducción Viviente: sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió. Y estuvo toda la noche tirado en el suelo.
Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué lo curará cuando le digamos que el niño murió? Tal vez la mayoría hemos escuchado esta historia. Mientras que el rey David tenía que estar al frente de su ejército, llevando a cabo una batalla, él se quedó viendo lo que no debía ver: a la esposa de otro vecino. De plano eran vecinos, porque para que la viera desde el palacio no estaba muy lejos la casa de Urías. Y sabemos muy bien que lamentablemente David cedió a la tentación y no solamente embaraza a esta mujer, sino que con todo y eso casi que manda a matar al esposo. Mire cómo es Dios. Dios nos habla de aquellas grandes victorias de David, pero no esconde su humanidad. Amén. No esconde el momento en que le falla. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce y porque esos ejemplos nos han quedado para que aprendamos que aún en medio de la corrección, Él no ha dejado de ser Padre. Amén. En medio de que Él nos corrige, no ha dejado su paternalidad. Entonces, en esta cita en Reina Valera, en el versículo 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Qué tremendo leer esta cita bíblica en seco, sin entrar a la palabra y poderle pedir el discernimiento al Espíritu Santo de qué enseñanza nos quiere dar a través de esta cita. Nos puede hasta llegar a confundir. Es por eso que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Es por eso que tenemos que comer de la palabra, porque en este tiempo muchos están siendo atacados por confusión hacia Dios, y lo malo es que están dando a luz perdición y muerte. Entonces, hermano, yo me hacía estas preguntas como preguntas que en alguna ocasión cualquier cristiano se puede hacer. ¿Cómo se puede entender o justificar que el Señor castigará los graves pecados de David, quitándole la vida a la víctima más inocente de esos pecados, el bebé David y Betsabé? ¿Cómo justificamos a Dios ante tal situación? ¿Cómo podemos venir y decir, pero es que Dios es bueno? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué creemos que Dios es bueno a pesar de que le está quitando la vida a un inocente por el pecado de sus padres? Entonces eso nos lleva a la palabra del Señor, porque los padres, su palabra dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Eso dice Deuteronomio 24:16. Y entonces, cuando nos topamos a estas citas, ¿cómo podemos justificar a Dios? Pero si Él mismo dejó escrito esto, y entonces, ¿qué pasó aquí? Es tremendo. Pero es bueno que seamos sinceros con Dios cuando tenemos dudas así. A Él le gusta, hermano, que nosotros nos paremos y seamos claros y sinceros con Él y podamos venir y decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? ¿Usted ha escuchado a algún cristiano que diga, pero ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? A todos les pasan cosas buenas, pero a mí todo me sale mal. Por el amor de Dios, todo me sale al revés. Ya está como sintiendo recelo por los demás hermanos, porque todos le cuentan sus victorias y él no haya ni qué contar, ¿verdad? Entonces ahí esas cosas nos suelen suceder. Por eso es bueno entrar a la palabra del Señor, porque fíjese que hay otra cita más que dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo.
Santo Dios, Ezequiel 18:20. Entonces, ¿qué pasa con la justicia de Dios? ¿Qué pasó en este asunto? ¿Por qué Dios muchas veces, hoy en la tarde me decía alguien, porque resulta que mi niña se entregó, no porque sea mi hija, pero quienes estuvieron cerca, y yo bendigo, te bendigo, Jes, fuiste parte del equipo, ¿verdad? Y no sé quiénes más que están acá, pero se volcaron, Ale también, ¿verdad? Hasta tu bus diste para ayudar en Teletón, ¿verdad? Ella ama su trabajo, ama lo que hace, y resulta que ahora ella tiene que entrar a Fundabien de paciente a los pocos días. Entonces vienen sus pacientes y hacen preguntas como las que yo acabo de hacer con este asunto y le dicen, usted no, señor, pero ¿por qué a usted? Usted no, señor, no puede ser. ¿Por qué? Porque ellos han recibido de ella. Entonces viene y son los momentos en que tenemos que centrarnos en Dios, hermano. Y si con alguien queremos nosotros ir a discutir el asunto, es con Dios, porque si lo hace con otro carnal, lo va a confundir más de lo que usted está y lo va a terminar alejando más de Dios. Cuando son estos asuntos hay que ir con Dios. Y me decía alguien en la tarde, ay, Señor, porque llegó alguien a visitar a mi hija, que yo le bendigo, pero yo salgo con una pequeña refacción para darle, y cuando miro, mi Michelle con su manito aquí agarrada porque le cuesta, orando por esta persona. Y entonces me dice alguien, pero ¿por qué será, verdad, Señor, que a las personas buenas les pasan cosas malas y a las personas malas les pasan cosas buenas? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Estas son situaciones reales, hermano, que tenemos que hablarlas, porque muchas veces las llevamos hacia adentro y no le contamos a nadie. Y cuando alguien nos pregunta, ¿y cómo está? Usted está en un gran conflicto, en un gran pleito con Dios, pero dice, bendecido para bendecir. Pero no dice, ay, estoy molesto porque no entiendo, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que hablar esto en la casa del Señor, hermano, y salir del meollo del asunto, ¿verdad? Pero yo digo que dejamos aquí el mensaje. Gloria a Dios, todos así. Ay, no, pastora, hoy lo termina, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, diga, si soportáis, dígalo, la disciplina. Es que solamente si la soportamos, entonces Dios os tratará como hijos. Amén. Pero si salimos corriendo con esos conflictos y nos alejamos de Él y nos emberrinchamos y decimos, yo no voy más a esa iglesia llena de hipócritas porque yo pasando estas penas y nadie me busca, pero ni siquiera los pastores. Hermano, por Dios, Dios no lo va a poder tratar como hijo, porque usted no quiere soportar la disciplina de parte del Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Si la palabra tiene sus respuestas. Entonces yo no digo que usted está pecando como David, podría estar pecando peor. Aleluya, gloria a Dios. No es solo para hacer el ambiente así agradable, hermano, amén. Podría ser que ni siquiera está pecando, pero recuérdese que esta criatura está recibiendo lo que sus padres sembraron. Y nosotros ni sabemos. Algunos de nosotros somos los primeros cristianos en nuestra familia. Estamos rompiendo brecha, hermano, de un montón de generaciones de gente que venía deleitándose en pecar todos los días y que murieron aún sin Cristo Jesús, haciendo cosas hasta abominables quizás delante del Señor. Entonces, hermano amado, si nosotros soportamos la disciplina, Dios nos va a tratar como hijos. Amén. Eso quiere decir, es solo un corto tiempo, pero viene el tiempo de consuelo, viene el tiempo de consolación. Tengo que corregir esta situación en ti, porque yo seguiré diciendo que hay pecados que no son porque hicimos algo, sino porque lo dejamos de hacer. Amén. Porque según la palabra del Señor, todo aquello que nosotros sabemos que es bueno y no lo hacemos, es pecado, hermano.
hermano amado. Entonces, este ya es un asunto entre Dios y cada uno de nosotros, amén. Que nos vino el desánimo y usted jamás ayuna, no ora, no, usted nada, no siente ni las patas, no siente ni las alas, igual que el loro marihuano, porque usted anda toda de esa. Y hoy con este calor que está viendo, con la presión hasta el piso para terminar de arruinar, hermano, ¿verdad? Entonces ya nos miramos en la calle y solo, bendita. Ay, qué triste nuestro caso, hermano amado. Dios es bueno todo el tiempo, amén. Todo el tiempo Dios es bueno. ¿Cuál es una de las grandes respuestas entonces, en resumen, de las preguntas tan grotescas que hacíamos acerca de Dios con el caso de este niño? En primer lugar, tenemos que entender que Dios es soberano. Diga, Dios es soberano. No, hombre, si hay veces lo sentimos como que es el cuate de la vecindad. Él es Dios. Amén, Él es Dios, Él es el creador de todo cuanto existe. Por lo tanto, tenemos que tener todos los días de nuestra vida claro en nuestra mente y nuestro corazón que Dios es soberano. Ahora, mire, hermano, nos hemos contagiado tanto de la obsesión posmoderna de esta época, amén, con nuestros derechos, ¿verdad? Los derechos humanos. Por todos lados hoy, si alguien viene y viola a una criatura y de ahí la despedaza, la mete al refrigerador y después se la quiere comer. Pero si llega un policía y le dispara y él no llevaba armas, salen los derechos humanos y no, pobre hombre, él tiene derecho, aunque hizo pedazos a la criatura, él, ¿verdad? Entonces, al final nos estamos contagiando, hermano, de esas herejías de este mundo. Y resulta, hermano amado, que pareciera que el único que al final no tiene derechos es Dios. ¿Usted se da cuenta? Es que es culpa, que por qué cayeron las Torres Gemelas, culpa de Dios, que por qué un terremoto, culpa de Dios, porque no sé qué, culpa de Dios, que porque me pasó esto, culpa de Dios, me pasó aquello, culpa de Dios, me metí en problemas económicos, culpa de Dios, me enfermé de comer tanto chicharrón, culpa de Dios. Todo es culpa de Dios. Todo es culpa de Dios, hermano amado. Entonces al final todos tenemos derechos menos Dios. Qué confundidos estamos como humanos, hermanos amados. Él es Dios y es soberano. Que no se nos olvide. Pamplinadas que porque mi hija es buena no le tenía que. Ella misma me la dijo hoy. Mami, no estés triste. Hay un propósito de parte de Dios porque yo estoy pasando por aquí, me dijo. Mamita linda, sé que te duele porque me amás, mami, pero Dios ya está tratando con mi vida y en medio de todo esto, mami, no estoy decaída. Yo sé que Dios me va a sanar y no va a quedar ni secuela de lo que me está pasando. Y hay veces los hijos vienen a ser más maduros que uno, ¿verdad? Le entra la viejada de los sentimientos a uno, hermano amado, ¿entiende? Entonces ellos están muchas veces más frescos. Y hemos hablado mucho de ti, mi hijo. Te bendigo y me alegro que hayas quedado totalmente sano. Hasta más guapo quedaste, fíjate ahora. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Amén. Entonces yo le decía, parece que en este mundo el único que no tiene derechos es Dios. ¿Por qué? Porque hoy día son miles los que están dejando el evangelio. Porque cuando vienen vientos contrarios que no son de su agrado, que vienen a su vida, al primero que culpan es a Dios. Si yo todo lo que he hecho por Dios, no, hombre, si hasta en la cruz fue a morir usted, fíjese. Lo que pasa es que se confundieron las escrituras. Estamos mal, hermanos amados. Lo que hagamos para el Señor es para el Señor y jamás le podemos pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Es más, todo lo que hagamos aquí se va a quedar. Amén. De lo que tenemos que estar seguros es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida.
y que no hay ni alto, ni bajo, ni profundo, no hay nada, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Eso es lo principal, hermano. No que si esto, que si lo otro, que si aquello. No, hermano, así es. Dios es soberano, diga. Lo entendemos, está llegando el rema de la palabra de Dios, hermano. Dios es soberano. Se ha llegado a creer que Dios existe solo para garantizar nuestros derechos. Ya pareciera como, ya quisiéramos que bajara con una pancarta cuando nos pasa algo y se pusiera ahí también Él a hacer paros en las carreteras para que defender nuestros derechos. Así miramos a Dios. Y cuando no miramos a Dios que baja con camparta a defender nuestros derechos, entonces nosotros venimos y lo culpamos a Él de lo que nos está pasando. No es cierto, esa es mentira del diablo. Amén. A Él no le agrada que hablemos la verdad, hermano amado, pero bendito mi Padre Celestial, aquí hablamos la verdad. Amén. Porque no podemos amamantarnos unos a otros con esos malos pensamientos. Fíjese que Dios es el gran alfarero. Dios es el gran alfarero, hermano amado. Así que Él hace lo que le place con el barro, hermano. Le cuento, le digo, y el barro es usted y soy yo. Es mejor estar en las manos de Dios que en las manos del mundo. Es mejor estar en las manos del alfarero divino que en las manos del diablo, porque las manos de Dios siempre van a servir para sanar. Amén. Aunque el proceso sea duro, aunque el proceso sea doloroso. Por eso me gusta mucho lo que dijo Job. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar cuando estamos en pruebas y aflicciones. No ponernos a berrinchar con Dios, sino que permitir que Él nos consuele. Porque Job sabía perfectamente, hermano, y yo creo que ninguno de nosotros nos ha pasado lo de Job, porque a Job en un mismo día lo fulminaron totalmente. Todos sus hijos, todo, casa, ganado, todo, hermano, lo que el hombre tenía, hasta la salud se le fue. Pero en medio de eso, él no vino y dijo: ¿cómo me pasa a mí esto si todas las mañanas yo hago holocausto? Si todas las mañanas yo te busco. Yo creo que en esa parte usted es igual que Job. Todas las mañanas le buscamos. Aleluya, gloria a Dios, amén. Entonces él no vino y le dijo: si Dios, ¿cómo es posible? Es más, Señor, el holocausto que hago lleva todos mis bienes, porque el hombre mataba animales por cantidades cada día para poder rendir culto al Señor, no solo por su vida, sino por sus hijos. Él le oraba a Dios por sus hijos, y Job pudo venir y después de la prueba hacer lo que su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Él pudo venir y sus últimas palabras pudieron ser esas de maldición, pero él dijo: no. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No es fácil de digerir, no es fácil de digerir, pero hermano amado, qué rico es cuando en medio de esos momentos ahí está Dios para consolarnos, para consolar nuestras vidas. Quiero decirle que el otro punto con lo que pasó con el hijo de David es este. ¿Se recuerda de David? Regresemos a David, aleluya, el cassette, regréselo un poco. Y se acuerda que hablábamos que David pecó con Betsabé, que murió Urías y que nació un hijo y que el hijo murió por el pecado de los padres. En esa discusión estábamos, ¿verdad? Entonces, el otro asunto es: el pecado no es gratis, siempre trae consecuencias. Diga, el pecado no es gratis, siempre trae consecuencias. ¿Qué podemos hacer? Así es, hermano amado. La inmensa mayoría de los pecados que se cometen afectan a más personas que solo a las que lo cometieron.
Lo que pasó con estas dos personas es que hubo una ola expansiva de lo que ellos hicieron y tocó a su familia. Y qué tremendo, porque eso solo era el inicio del dolor y llanto del corazón de David, porque la mayoría de los que estamos acá sabemos muy bien que David fue un gran guerrero, pero como padre le fue muy mal. Le fue muy mal, hermano amado. Entonces no podemos culpar a Dios. ¿Por qué? Porque al final este niño fue víctima del pecado de sus padres. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Busquemos santidad cada día. No ganamos nada con revelarnos a Dios. Amén. No ganamos nada con revelarnos a Dios. Qué lindo fuera que hubiera una iglesia totalmente llena esta noche y pudiera escuchar este mensaje y animarse. Si su familia se está desanimando, si el enemigo ya se metió en su casa, hermano, y se está desanimando su familia, jalémosla en el nombre poderoso de Jesús, digámosle. O nuestras amistades, digámosle: Dios es soberano. Lo que está pasando, Dios tiene control. Si tú quieres ser hijo, permite la disciplina del Señor, pero sigamos adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Segunda Samuel 12:20 dice: entonces, mire la actitud de este hombre. David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué dice? Y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Entre más rápido aprendamos la lección, más rápido vamos a salir. Amén. Dice amén, hermano. Más rápido vamos a salir. Entre más con gozo recibamos la corrección, más rápido vamos a ser restaurados. David no corrió a ponerse un traje negro de luto y a seguir llorando. No, él dice que se bañó, se arregló y se fue a la casa de Dios y adoró. ¿Podemos adorar en medio de la prueba? ¿Podemos glorificar a Dios? ¿Sigue siendo Dios para nosotros lo que era al inicio, cuando todo estaba en bonanza en medio de la prueba? Esa es la pregunta, hermano amado. ¿Sabe por qué? Privilegiados somos, dichosos, bienaventurados somos cuando por causa del nombre de Cristo somos vituperados, hermano. Bendito sea el Señor, que en medio de cualquier circunstancia de dolor, usted y yo estemos en la casa de Dios esta noche. Pero ni la lluvia lo detuvo. Gloria a Dios, ni la lluvia. ¿Sabe que aquí hay una pareja que le pasó algo esta semana, bien fuerte, o la semana pasada? Viene y resulta que un vehículo que es el machete de esta familia tronó, se arruinó. Y entonces viene alguien y le presta otro vehículo para que es prestado, hermano. Y resulta que algo pasó ahí y también se quedó sin el otro vehículo. Ahora dos problemas serios, ¿no? Y entonces hoy bien pudo haber dicho: no, hay tormenta, me quedo en la casa porque me voy a mojar. Empapados vinieron a la casa del Señor, pero están aquí para la gloria de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque para ellos Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue siendo Dios y Él tiene el control. Amén. ¿Se goza, hermano? Sí, Dios sigue siendo Dios y Él tiene el control. Ahora, qué lindo es descubrir que la disciplina de una prueba viene de la mano de un padre. Sí, hermano. Qué lindo es descubrir eso, ¿sabe? ¿Por qué? Porque resulta como un ungüento para nuestro corazón. Qué duro es tener una prueba y quedarse sin padre. Eso sí es duro. Eso sí es lamentable. Y la persona que en medio de la prueba le da la espalda a Dios y se aleja, es una persona que lamentablemente va a sufrir más, porque no solo está en prueba, no, que ha desechado el favor de Dios, ha desechado el amor de Dios, ha desechado la misericordia de Dios. Pero qué rico es que en medio de la disciplina, ahí está la mano de Dios para fortalecernos. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué dijo Jesús? Padre, ¿sabe la mayor injusticia que pudiéramos decir que ha existido en el universo? Es que Cristo murió por usted y por mí. Porque Él no cometió pecado, hermano. ¿Entendemos eso? Entendemos que Él fue vituperado, que fue lastimado, que fue... me mandaron a mí un video esta semana donde van explicando médicamente qué sucedió en el cuerpo de Jesús desde que Él empieza a sudar gotas de sangre. Y algo que llama mi atención es que yo tenía la idea nada más que el látigo, por tener huesos y por tener cosas de metal en la punta, le desgarraban la espalda. Pero lo tremendo de esto, lo que los médicos ahora creen, es que esas cosas eran tan punzantes que eran gajos que le caían a Jesús de la espalda y que le llegó a la médula ósea. Y que los golpes venían desde acá, porque los historiadores se han dado cuenta que los golpes venían desde acá, pero llegaban hasta acá. Golpees esta parte de acá, hermano, eso es tremendo. Entonces, después de leer esto, de escuchar esto, yo pude pensar que Jesús de plano convulsionaba del dolor. De seguro su cuerpo se zarandeaba, y con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento, con toda esa sangre derramada, Jesús caminó con esa cruz para el Calvario, hermano. Hermano amado, Él lo hizo por usted y lo hizo por mí. Pero Él dijo: Padre, eso era lo importante. No importa, Padre, si tú has decidido que yo sea el que muera por la humanidad, no importa, pero tú sigues siendo mi Padre. Yo voy a hacer tu voluntad. Iglesia amada, no importa lo que te esté pasando en este mundo. No importa lo que nos esté sucediendo en este mundo. Lo importante es que podemos llegar y decir: Padre. Amén. Padre, Jehová de los ejércitos, mi Padre, mi Dios, mi Salvador, ten misericordia de mí. Responde a mi clamor. Y usted se va a dar cuenta que ese Padre no le va a dejar morir en ese caminar. Él va a estar ahí. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él va con nosotros. Amén. Cristo nuestro consuelo y el Espíritu Santo nuestro consolador. Sí, hermano. Cristo nuestro consuelo y el Espíritu Santo nuestro consolador. Él dijo en Mateo 11, 28 al 30, dijo: venid a mí todos. ¿Cómo dijo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Podemos labrar nuestras propias cruces, pero no podemos fabricar nuestro propio consuelo. Amén. Podemos labrar nuestras propias cruces, pero no podemos fabricar nuestro propio consuelo. Muchas veces nos metemos nosotros en problemas, vivimos la consecuencia y eso es fácil, pero no podemos fabricar consuelo, porque eso nos trae tristeza y dolor, pero en Dios siempre hay solución.